Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y es hora de nuestro webinario Aspectos Legales en Medicina. Como todos ustedes saben, estamos transmitiendo. Esta es nuestra octava semana de manera ininterrumpida, de lunes a viernes, todos los días a las 8 de la noche, siempre con los mejores profesores. Como ustedes habrán dado cuenta, este programa de superlujo, como siempre, empezamos el día de hoy con el doctor Gobea del área de otorrino. Mucha gente nos preguntaba cuál era el papel del otorrino en este tema de pandemia y bueno, lo van a ver hoy. El doctor Juan de Dios Maldonado, el foro del miércoles con agrupaciones médicas con los retos. El doctor Carrillo nos hablará de neurocirugía y bioética y la abogada, doctora en Derecho Magnolia Preciado, que es coordinadora del doctorado en Derechos Humanos y nos dará su visión legal del tema de la discriminación hoy con los profesionales de la salud. Quiero comentarles que hubo 2 sesiones que se postergaron para la siguiente semana por un motivo especial, porque la gente me lo preguntó, y esto tiene que ver con la historia de nuestro paciente, de una persona que conocemos, y bueno, se postergó principalmente porque queremos empatar la agenda del médico que lo atendió y que nos platique, no solamente que visualizáramos la historia de nuestro paciente, sino también del médico que lo atendió. Esto fue en la Ciudad de México. Y bueno, es difícil empatar las agendas y esperemos que no sea obstáculo más tarde la siguiente semana, sino de cualquier manera lo haremos. Y por supuesto el foro que también me han preguntado, que se postergó para el siguiente miércoles, que tendrá que ver qué hemos hecho con motivo de las tecnologías en salud. ¿Qué hemos hecho para el tema de las consultas online, etcétera? Muy interesante, veremos una herramienta que nos va a ayudar a generar estas consultas online. Durante todo este tiempo, sabemos que a pesar de que existen muchos pronósticos negativos, económicos, etcétera, nuestra capacidad de adaptarnos como seres humanos será mayor y sin duda serán las cosas buenas que nos harán salir de este tema económico y de salud mucho más rápido de lo que creemos. Nuestro ingenio, hemos adelantado más de 5 años en materia tecnológica, nuestras actividades y bueno, espero que esto lo veamos el próximo miércoles. Les recuerdo, porque me lo han preguntado también, que los videos de todas las grabaciones de todas las presentaciones están disponibles en el Facebook de Medical Legal Center y en el de Yo Soy Médico 17, de donde en este momento estamos transmitiendo de manera simultánea, a quien les doy un agradecimiento especial por permitirnos transmitir en su plataforma. También recordarles que tenemos 3 días a la semana en el Facebook de Medical Legal Center a Susana Hernández. Ella es coach y nos dio aquí alguna plática relacionada con cómo prevenir el estrés y qué hacer y nos da algunas recomendaciones. Yo les recomiendo que la vean. Y también a partir de esta semana de Bernadette Casillas, que también fue nuestra profesora y que también se ofreció a hacerlo aquí en este medio. Les recuerdo que quienes quieran realizar preguntas, las hagan no en el chat, sino en el botón de preguntas y respuestas. Ahí me pueden ayudar a hacer las preguntas, cualquier comentario en el chat, pero las preguntas que formulemos a nuestro profesor, que sea en el capítulo de preguntas y respuestas. Les recuerdo nuestras redes sociales de Medical Legal Center en Facebook, Instagram y Twitter. También les recuerdo el correo electrónico donde pueden enviar información, dudas, preguntas, que es atención.mlc@gmail, atención.mlc@gmail.com. También recibimos muchos correos para que a su vez recibieran el video que nos comentó la doctora Patricia Maldonado del manejo de la intubación en caja de acrílico. Y en cuanto tuvo algunos pequeños detalles, pero hoy hablé con ella y espero que a la brevedad ya no lo tengamos y a su vez se los hagamos llegar a ustedes. El día de hoy particularmente, antes de entrar a nuestra plática,
de lleno, quiero comentarles que el día de ayer, Grupo Reforma hizo una entrevista, una investigación, un reportaje de investigación de números que no habíamos querido escuchar, pero que nos afectan a todos. Y tiene que ver con la cantidad de médicos y personal de salud que ha fallecido en esta pandemia por COVID-19. Hoy y toda esta semana, desde el lunes hasta antes del viernes, o espera hasta el viernes, realizaremos no puedo decir homenaje, pero sí lo recordaremos a todos ellos que han perdido la vida, dando en su profesión, como todos ustedes están y todos estamos en este riesgo. Yo quisiera en este momento, en cuanto empiece a compartir mi pantalla, les quiero pedir un minuto de silencio. A ver, nomás me van a permitir un segundo. Un segundo. Entonces, en cuanto yo les comparta mi pantalla, les quiero pedir este minuto. A partir de este momento. Muchas gracias. Regresando a nuestra actividad tradicional, pues yo hoy quiero darle presentarles a nuestro profesor del día de hoy. Mientras tanto, voy a compartirle, hacerlo coanfitrión, hacerlo panelista. Les quiero platicar de él. El doctor Gobea es médico otorrinolaringólogo de cirugía de cabeza y cuello, jefe de departamento de la especialidad en Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS Guadalajara. Es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y doctor en investigación clínica. Y lo tenemos aquí para que nos aceptó, como todos ustedes lo saben, todos los profesores de manera altruista, para hablarnos de las recomendaciones del otorrinolaringólogo en la pandemia por COVID-19. Doctor Gobeas, ¿nos escucha? Sí, sí los escucho, Abraham. Muy bien, ahora nomás nos hace falta verlo física en su pantalla. Lo vemos, la pantalla ya la vemos, su presentación, pero no lo vemos a usted. Ya lo vemos ahora sí. Ya nos vemos. Sí. Muchas gracias. El auditorio es suyo. Gracias. Oremos por escucharlo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, pues muy conmovedor esta situación. La verdad, muchas felicidades por el reconocimiento que hace esta labor de nuestro gremio, licenciado Abraham. Y quiero agradecer a todo su equipo por esta entrega que tienen a la salud de nuestro país, sobre todo al gremio médico. ¿Quién mejor que ustedes para el cuidado ahora de nosotros, como nosotros cuidamos a nuestros pacientes?
El tema que les voy a comentar es un tema que está muy relacionado al aspecto técnico-científico en relación a las recomendaciones en otorrinolaringología en la pandemia el COVID-19. Vamos a tratar algunos puntos, sobre todo hablarles sobre la magnitud del problema. Estamos viendo en esta imagen que hasta el día de hoy el virus ha afectado a 4.872.183 personas, de las cuales 2.659.036 pacientes se encuentran activos, ha ocasionado 319.000 muertes, 209, y con una recuperación de 1.893.938. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, pues aquí en México hay 10.713 casos activos, con 5.177 decesos y 33.329 recuperados. Voy a hablarles un poco acerca de la importancia que tiene la nariz en esta enfermedad. El ingreso de la infección va inicialmente por mucosas, es decir, la conjuntiva en los ojos, la nariz y la boca. Estas son las ventanas que permiten el ingreso a este virus. Les muestro una imagen en relación a la fisiología normal en la que se orienta la ventilación hacia una estructura que se llama el cornete medio. Si hacemos una endoscopía, este es el cornete medio. En esta zona es donde cruza el aire en un 80%. Y en relación a la fisiología, la nariz tiene la responsabilidad del olfato, de ayudarnos en la respiración, la limpieza del aire, el aspecto fonatorio y la estética. En este momento les voy a enfocar el favor de su atención hacia la parte respiratoria, es decir, a la función que tiene relación a la regulación del aire, la forma, la velocidad. Y algo muy importante que es el calentamiento y la humidificación del aire. La nariz es en sí un acondicionador del aire hacia los pulmones, pero también es el ingreso de esta infección, de este virus. Hay un concepto que es relativamente novedoso, que se llama NALT, y que significa tejido linfoide asociado a la mucosa nasal. Este derivado linfoide asociado a la mucosa nasal es la primera línea de defensa. ¿Qué sucedió con el ser humano en su teoría de la evolución? Antes de emerger hacia la Tierra, era un pez pues, bastante antiguo, un pez que después se hizo un anfibio y después dejó el agua salina para salir al oxígeno. Esto sucedió hace más de 200 millones de años. ¿Qué pasó con la nariz? Pues tuvo que cambiar algunas cosas. El cambio de obtener el oxígeno del agua hacia el aire y, por supuesto, desarrollar un sistema olfatorio diferente al que inicialmente pertenecía al medio acuoso, y es decir, también asociarse al sistema inmunológico. ¿Por qué toda esta explicación? Es quizá donde podríamos nosotros intervenir en algún momento de la fisiopatología de la enfermedad. Esta nariz está recubierta por un epitelio respiratorio, que es un ciliar. Ahora los cilios han tomado bastante importancia, ya que son los responsables de llevar a cabo, por ejemplo, el movimiento del espermatozoide para lograr una fertilización. Y en nuestro caso, podemos observar una endoscopía de cómo se observa esta depuración mucociliar, que es muy importante. Más adelante les voy a comentar acerca de dónde se deposita el virus. Y el virus busca un lecho, pues, que es nasofaringe. ¿Qué sucede cuando está alterada la anatomía de la nariz? Podemos ver en este caso el septo nasal que dificulta el paso del aire hacia la nasofaringe. Si esto está alterado, si esta anatomía está alterada, nos va a alterar la fisiología. Si hablamos de las tres principales funciones de la nariz, que es la regulación de la temperatura, que es la velocidad del aire, la limpieza del aire y sobre todo la humedad, la nariz es capaz de añadir a los 37 grados cualquier temperatura del aire ambiente. Si en Guadalajara estamos a 30 grados centígrados, el paso del aire hacia la garganta a través de la nariz va a lograr alcanzar los 37 grados.
Si estamos en un lugar como Mérida, probablemente esos 42 grados hace que reduzcan esta temperatura, gracias a la capacidad que tiene la nariz, principalmente de regular la temperatura. Estos son algunos casos clínicos. Ustedes observan aquí la desviación del septo nasal y, por supuesto, tiene que ver hacia dónde van a dirigir los encargados de hacer las pruebas diagnósticas para el virus. Y si observan, aquí vemos la zona de la nasofaringe. Si el técnico que se va a encargar de hacer la prueba no observa estas dificultades técnicas, probablemente nos va a reportar algunos falsos negativos. Este es un ejemplo también de otra alteración, que es el crecimiento de los cornetes. Ustedes pueden observar aquí una reducción quirúrgica de los cornetes, pero me interesa que presten atención acá. Esta imagen es una endoscopía a donde tiene que llegar el hisopo para hacer la muestra del virus. Este es el exudado de nasofaringe. La nasofaringe, si lo observamos en esta tomografía, es esta región donde tiene que cruzar el hisopo a través de la parte inferior del cornete inferior o a través del cornete medio, donde tengamos que llegar aquí. Nos preguntan cuánto se tiene que introducir el hisopo, y esta es una distancia aproximada de 7 centímetros. Si el hisopo no cruzó más allá de los 7 centímetros, esas pruebas diagnósticas pueden tener algunos errores. Aquí podemos ver otro ejemplo, que es una estrechez de la válvula nasal, donde mencionábamos que cruza más o menos el 80% del aire. Y otras patologías que quizá no son visibles son los pólipos, son las alteraciones del cornete medio, como vemos aquí una concha media bulosa, y todo esto puede generar una falsa negativa en las pruebas que realiza. Recordando un poco acerca de la frecuencia de esta enfermedad y la posibilidad de hacer un aplanamiento de esta curva, es el famoso número básico de reproducción, donde vemos que si hay una intervención de la distancia social y el uso probablemente de los cubrebocas, aquí solamente tendríamos 35,000 casos. Si no se hiciera nada, esto puede incrementarse hasta 57 millones de casos. Como sí se está haciendo este aplanamiento, sobre todo acá en Jalisco, se ha marcado mucho la labor del gobernador. Vemos aquí cómo esta curva pudiera aplanarse hasta solo 32 millones de casos, tomando algunas medidas. Bueno, ¿qué tiene que ver toda esta anatomía, toda esta fisiología que hablamos en relación a la nariz? Fíjense en esta gráfica, por favor. Aquí es una distribución en un esquema del receptor de unión al virus, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina número 2, donde vemos que la nasofaringe, por favor, quisiera que presten atención a esta barra, es la que posee más receptores de la enzima convertidora de angiotensina, más incluso que los alveolos, más que los bronquios. Es decir, algo que no se considera mucho en esto de la intervención del otorrino es que el virus se deposita inicialmente debido a que tiene mayor afinidad por este receptor en la nasofaringe. Aquí es donde la ciencia pudiera tener un foco de atención, donde nosotros les vamos a proponer algunas opciones también diagnósticas y donde podemos nosotros observar que se depositan dos tipos de partículas, es decir, unas gotas o los aerosoles. ¿Qué diferencia hay? Bueno, una gota es aquella cantidad de volumen que tiene más de 10 micras y esto puede ser bloqueado por un cubrebocas quirúrgico. ¿Qué pasa con aquellas partículas o gotas menores de 10 micras? Pues ya no cambian, ya no son gotas, ahora se consideran aerosoles. Este aerosol tiene la capacidad de pasar estas 10 micras a través de este filtro importante que es la nariz directamente hacia los alveolos. Toda esta patología estamos hablando por la nariz y mucha atención en la nasofaringe porque aquí es donde se localizan más receptores al virus, incluyendo a los alveolos. Más consideraciones, hasta dónde tienen alcance estas gotas y estos aerosoles. Bueno, si sometemos al esfuerzo como un reflejo de tos o el estornudo, esto puede incrementar la velocidad. Ustedes ven que la tos ahorita está 10 metros por segundo, el estornudo hasta 50 metros por segundo y logra alcanzar mayores distancias si no hay el uso de este cubreboca hasta los 6 metros. Si estamos en una habitación de un hospital que generalmente son de 4x4, todo ese ambiente va a estar contaminado por estos aerosoles originados en la nasofaringe o
en la parte de la orofaringe. ¿Qué capacidad tienen entonces los cubrebocas de bloquear todo esto? ¿Sí? Fíjense, si solamente se utiliza el cubrebocas de tela en relación al número de 100, solamente el 33% de bloqueo. Si se utiliza el cubrebocas quirúrgico, el 25%, y por supuesto el N95 o el FFP2, su equivalente, solamente el 1%. Y eso lo que pasa, si esto está en el ambiente, lo que hablábamos, si son los aerosoles, todos en relación al 100, ¿de acuerdo? Este es un video que es publicado por la revista del New England, recomendado por el CDC para la toma de muestra. Vamos a adelantarnos con todo el equipo indispensable para hacerlo, toda la explicación. Les puedo pasar el link para que ustedes lo vean. Y a ver si me dicen, por favor, si tienen ese audio. El paciente debe acudir con un cubrebocas quirúrgico, limpiarse la nariz. La posición va a ir hacia la nasofaringe. Ustedes pueden observar esta zona de aquí. Debe ser con un tacto fino, solamente con 2 dedos, buscando el espacio por donde pueda pasar este hisopo. Fíjense la longitud. Estamos hablando de 7 centímetros para que pueda llegar a la nasofaringe. Si este hisopo se queda en el paso, en los cornetes, en el septum, toda esta prueba puede salir con un falso negativo. Entonces es muy importante que todo el mundo sepamos cuál es la principal prueba diagnóstica, que verifiquemos que sí se realice así, aunque los laboratorios pueden tener algunas pruebas bioquímicas para darse cuenta si está bien tomado o no la muestra. Una vez estando en la nasofaringe, ya observaron ustedes que es importante hacer ahí algunas rotaciones del mismo hisopo. Estos son algunos exámenes publicados en la revista JAMA, donde quizá el que tenga mayor datos positivos, en el 93%, sea un lavado del líquido bronquialveolar o un cepillado a través de la broncoscopía en el 46%. Fíjense cómo estos positivos disminuyen tanto. Aparte del cultivo del esputo, un 72%, pero vean lo que acabamos de ver. Si es a través de la vía nasal, hasta el 63% de positivos podemos encontrar. Si es en la faringe, esto disminuye a casi la mitad. Algo muy interesante que quizás debo aclararles como el papel del otorrino en esta pandemia, es que las muestras que se toman en orofaringe están de alguna forma intervenidas por una vía aerodigestiva. Es decir, ahí hay un poco ya de secreción de saliva, por eso el virus tiende a irse hacia la nasofaringe y ocultarse al alcance. Si va hacia la orofaringe, tenemos una alta posibilidad de llevarlo hacia la vía digestiva, donde el virus es totalmente inofensivo. ¿En qué momento es el adecuado para realizar estas pruebas? Fíjense, las del PCR, si esto se aplica en la primera semana, del 1º al 7º día, después de los síntomas, ustedes tienen una sensibilidad del 67%. Si se aplica a la siguiente semana, 54%. Si vamos a las 2 semanas, entonces estaríamos que algún 45%. ¿Qué significa? Que nosotros como doctores pues, esperaríamos aquí una sensibilidad mucho más alta, pero hoy por hoy no tenemos esa certeza en las pruebas. Por eso todavía se están investigando qué es lo que nos puede aportar un poco más de sensibilidad en este sentido. ¿Cuándo sería recomendable determinar anticuerpos? El total de anticuerpos. El mejor momento sería después del día 8 hasta el día 15, después del primer síntoma, donde podríamos apreciar la totalidad de los anticuerpos en el 90 al 100%. Y ya veremos aquí cuál es la IgM en el 94%, el IgG en el 80%. Entonces, cada vez que ustedes soliciten pruebas diagnósticas, acuérdense de esta tabla de los días que llevan. Les voy a compartir un video de que aún en Estados Unidos, este es un primo de una doctora, en el que le realizaron ahí unas pruebas, para que vean que en todos lados sucede esto. Acabo de salir del test, ya me lo hicieron, te hacen un swab, y en esta vez no me lo hicieron en la nariz, me lo hicieron en la garganta.
casi me vomito ahí con la enfermera. Ojalá que todo salga bien. Me dijeron que por 7 días debo de estar aislado. Si salgo positivo, ellos me hablan, y si salgo negativo, no necesito hablar a ningún lado. Automáticamente puedo continuar con mi vida normal. Bueno, ojalá que todo salga. Bueno, esa es una anécdota de lo que está sucediendo en el primer mundo. Ya con todo este previo, con todos estos antecedentes que les acabo de comentar, ustedes pueden generar una opinión. ¿Qué resultado van a obtener de un test realizado en orofaringe? Cuando toda la anatomía, toda la fisiopatología, donde hay más receptores, es precisamente en la nasofaringe. Es una imagen tomada del coronavirus con microscopía electrónica por la Academia Europea de Inmunología. Hemos escuchado también en relación al otorrino algunos comentarios si es realmente un dato clínico la hiposmia o la disgeusia. En esta revisión, bastante interesante, una revisión sistemática, donde el número de pacientes también es muy interesante, se habla de 1,627 pacientes, fíjense, de los cuales el 52.7 de ellos tenían o habían referido el síntoma de hiposmia. Así que hoy por hoy es un síntoma que sí se queda, que sí tiene que ser preguntado antes de que el paciente vaya a su consulta. Si ya tenemos la fisiopatología en relación a la participación de la nasofaringe, ¿qué sigue? Pues el otorrino puede recomendar irrigaciones nasales. En esta publicación, que es hecha en Wuhan, en China también, ellos proponían para la influenza y para infecciones de no influenza respiratorias por virus, en las que se recomendaba irrigaciones nasales 3 veces al día y menciona que reduce la severidad, acorta la duración de las infecciones de vías aéreas superiores virales, en parte con remoción del virus, mediadores de la inflamación, así como inhibir la replicación viral en la cavidad nasal. Esta es una revisión hecha por Cochrane en el 2015, donde hay una búsqueda intensa de estas revisiones y concluye que son necesarios todavía algunos otros ensayos clínicos para poder justificar o no la irrigación de solución salina en la nariz. Vamos a otro tópico que también tiene que ver con la otorrinolaringología en relación a las indicaciones para cirugía. Esto es basado en una publicación, parte 2, de las guía de la Academia Americana de Otorrinolaringología. Esta es publicada el día 7 de mayo, donde se aclara que toda cirugía otorrinolaringológica, en especial aquellas que ameritan manejo de la vía aérea, deben ser diferidas de 2 a 3 semanas en espera que ya haya anticuerpos y no nos tengamos un riesgo de contagio. A menos que ya se tenga un test de COVID-19 negativo. Bueno, este es un flujograma en la que se recomienda, de acuerdo a la medicina basada en evidencias, aquellos casos que definitivamente son urgencias que amenazan la vida en 24 horas, pues ahí debemos tomar todas las precauciones, sobre todo los filtros de aire, toda la protección ocular, las batas resistentes a que sean impermeables, los guantes quirúrgicos, la N95. Pero urgente se refiere, a diferencia de emergente, a los casos que puedan ser diferidos a 2 semanas, donde tenemos 2 opciones. Si hay síntomas, si no existen síntomas. Si no existen síntomas, son de bajo riesgo y aquí solo basta con la mascarilla quirúrgica, con la bata, pues, el impermeable y los guantes quirúrgicos. Si es de alto riesgo, debe manejarse en este sentido, con los filtros de aire, y si existen los síntomas positivos, pues debemos hacer las pruebas. ¿A qué consideramos de alto riesgo? Toda aquella cirugía que involucre mucosas. Ya hablamos hace un momento de la amigdalectomía, de la cirugía de laringe, toda la cirugía intranasal, toda la cirugía transtraqueal, desde la laringectomía, traqueotomía, mastodectomía. Y de bajo riesgo, todas aquellas que no involucran mucosa respiratoria, es decir, la disección de cuello, las tiroidectomías, algún cáncer de piel, algún melanoma y cosas. En relación, así ya contamos con una PCR. Si es positivo, entonces vamos a programar esta cirugía hasta que sea negativa la prueba. Si esto es negativo, entonces se maneja con las precauciones estándar. Si esto continúa,
Entonces, con la protección de los filtros para todo el equipo de otorrino y de todos los cirujanos que estén involucrados en esta situación. Estas son las recomendaciones basadas en la medicina basada en evidencia. ¿Qué sucede en traqueotomía? Traqueotomía, sabemos que no es exclusivo del otorrino. Las primeras recomendaciones son posponer esta cirugía hasta posterior de 3 semanas de la intubación, o pedir al anestesiólogo que obtenga una relajación completa para evitar la tos, que la ventilación siempre estrictamente esté con el globo inflado, detener la ventilación previo a entrar a la vía aérea, es decir, no hay ningún ambuceado ni nada de eso, y además pueden recorrer el tubo orotraqueal un poquito antes de la carina, inflar el globo, hacer la incisión de la tráquea, y una vez que se haga la incisión, entonces ya pueden desinflar ese globo. Evitar en todo momento la succión y minimizar el cauterio. Vamos a ver más adelante qué sucede con el humo quirúrgico. En este mismo artículo, basado en la evidencia, podemos concluir lo que tiene fuerte evidencia, lo que tiene moderada evidencia. Fíjense, todo lo que implique el láser se dice que tiene esa posibilidad de aerosoles y con una evidencia bastante fuerte. Nuevamente la traqueotomía, toda la succión endotraqueal, la cirugía orofaringia y los procedimientos dentales poseen una fuerte evidencia de aerosoles. Conclusión, pues no hay mucha diferencia de lo que recomienda toda la OMS o lo que recomienda la Secretaría de Salud, la sana distancia, el lavado de manos, los lavados nasales. He aquí donde quisiera invitarles a que lo realicen. Es solamente solución salina. No necesitamos ahí otro tipo de mezclas, no combinaciones de nada. El evento es apoyar a la depuración mucociliar con un efecto mecánico. Hay que aplicarlos. Si ustedes tuvieron contacto con un paciente COVID, si están en un área de alto riesgo, en el área de urgencias, si es que realizaron alguna cirugía, esto quisiera recomendárselos ampliamente. O simplemente, si ustedes llegan a casa, levanten un poco la cara para que permitan que el agua pase a través del piso de la nariz y salga por la boca. Esto es con mucho cuidado, si no les va a dar mucho estornudo. Y por supuesto, hay que hacer apego estricto a las guías de reincorporación a las actividades. Sobre todo esta de la Academia Americana de Otorrino, en el caso de los otorrinolaringólogos. ¿Qué hay en relación a la creación de la vida? Aquí vemos una obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde hace hincapié que Dios otorgó la vida a Adán a través de una sinapsis. Sin embargo, el Génesis no habla de una sinapsis, habla que Dios creó a Adán a través de hacer una exhalación en la nariz de Adán. Es decir, la vida inició en el ser humano, de acuerdo al Génesis, a través de la nariz. Entonces, todo este tema se los comparto. Quisiera pues, ponerme a sus órdenes para cualquier duda. Y esta es una foto del Día del Maestro, donde los residentes están ahí ofreciéndonos un pastel a todos. No es que todos los días estemos en ese confinamiento, así que estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o cualquier situación. Muchas gracias, doctor Gobea. Agradecemos mucho su participación. Quiero comentarle antes, previamente al público, que acordamos que todas las pláticas que vamos a tener ahora iban a ser de 30, máximo 40 minutos y muy precisas, y yo lo felicito porque aprendiendo, que todos estamos aprendiendo con esas tecnologías, también nos permiten ser mucho más objetivos. Claro. Tenemos que ser más precisos, de otra manera es muy fácil que nos distraigamos, etcétera. Entonces lo felicito por eso, doctor Gobea. Empiezo con las preguntas. La doctora Petra Martínez nos pregunta, buenas noches, en el caso, primero lo felicita, dice, en el caso de los niños con sospecha de COVID, ¿es la misma técnica nasofaringia para la toma de la muestra? ¿Porque hay alguna otra forma de tener el diagnóstico? Sí, la que tuviera más sensibilidad, sí, licenciado. Sí, es lo que hacen lo mismo en pediatría, siempre que el niño colabore. Y si no, habría que hacer ahí algún procedimiento, un poco de sedación. La otra opción sería que tosa y obtener un cultivo de ese esputo, pero ya vimos que no es tan sensible como la toma nasofaringe. Muy bien. La doctora Erika García nos pregunta, felicidades por su presentación. ¿Qué tan importante es el usar el cubrebocas? Desgraciadamente la gente sigue sin entenderlo,
y ahora están mandando muchas falsas noticias, fake news de que el cubrebocas envenena porque se intoxican con dióxido de carbono. Es muy interesante, bastante interesante la pregunta. Dice que sí está demostrado que hay un estudio en pacientes sometidos a hemodiálisis donde complicaba un estado cardiovascular de estos pacientes nefrópatas por el uso del cubrebocas. Sin embargo, esto, como dicen ahí ya la evidencia, ha disminuido, ha bajado, ha aplanado la curva. Esa es una cortesía. Hay que hacer hincapié que es retención de sus propias gotitas del propio aerosol. No es necesariamente que nos vaya a proteger. Para fines de protección tendríamos que usar todo el equipo, tendríamos que utilizar mínimo N95 perfectamente bien colocado porque hay mal uso, no está ajustado la mayoría de las veces que observamos que alguien porta los N95. Entonces, yo le recomendaría que sí lo use, por lo menos el de 3 capas, el quirúrgico, y pensando como el no saludar. Ahora, ¿por qué no saludamos? Es más cortesía no saludar, así como es cortesía utilizar un cubrebocas, de no infectar a alguien que puede ser un portador, ¿no? Muy bien. Elizabeth López nos escribe desde Facebook y nos pregunta, pacientes que tienen rinoplastia o desviación nasal, ¿es más fácil que se puedan, son más propensos al contagio? Ayer es una vez que se contagia, puede persistir más el virus en la nasofaringe. No tiene la capacidad de depuración, igual que alguien que no tiene problemas obstructivos. Pero no es que tenga mayor posibilidad de contagio, ese es global, pues es si se estuvo en contacto o si hay una carga viral excesiva. Igual que sucede con los que padecen rinosinusitis crónica, Igual, sí. Y porque es una no pregunta hay que mayor riesgo. lo mismo preguntar a Celi García Ok, por Facebook. Nos sí. preguntan desde Acapulco, la doctora Porfiria Sandoval, Saludos, ¿qué, qué doctora. tiempo, ¿qué tiempo permanece el virus en nasofaringe antes de migrar a pulmones? Ajá, ¿O es un comportamiento indistinto en cada paciente? sí, creo que me faltó aclarar esa parte. Lo único que va a permanecer en la nasofaringe son las gotas que miden más de 10 micras, porque las que son aerosol van a cruzar directamente la nariz hasta la vía aérea, van a cruzar hacia los pulmones directamente. Entonces, si tenemos la fortuna, por un lado, de que hayan sido gotas que midan más de 10 micras, vienen los lavados nasales. Y acuérdense que tenemos que llevarlo a la vía digestiva, ahí no nos hace nada. El problema es que vaya a la vía aérea. Muy bien. Nos pregunta Miriam Cachón, la doctora Miriam Cachón, ¿la irrigación nasal que sugiere es solo con solución salina? Exactamente. No hay nada más fisiológico que salina al 0.9%, que tiene la misma osmolaridad que el plasma y no va a generar ni deshidratación ni edema. Es exactamente el efecto que deseamos, solamente el mecánico, favorecer la depuración mucociliar. Es lo mejor que hay. Ni le convienen sprays. Y otra cosa que podemos completar ahí es que sea con volumen a través. Hay unos aditamentos especiales, pero si no, una jeringa de 10 centímetros sin la aguja cumple esta función, que sea volumen, no que sean sprays ni inhaladores, porque podemos llevarlo hacia los pulmones. En este momento, nada de spray, solamente volumen con irrigación. Hasta la simple regadera, solo que la regadera les explico que no tiene esa osmolaridad. Por eso es recomendable la solución salina. Muy bien. El doctor Francisco Bautista nos pregunta, buenas noches, ¿qué podría aconsejarnos sobre la traqueostomía de urgencia en pacientes de COVID-19? Sí, esa pregunta es muy buena también. Aquí debemos estar preparados. ¿Es un paciente ya positivo? Sí, Porque la traqueotomía de urgencia no existe, ¿eh? Tendría que hacerse una técnica que le llamamos cricotirotomía. Y hay una técnica que es diferente. Pero si este paciente es para una cricotirotomía, creo que por ahí va el asunto, de que el paciente se esté asfixiando, pues tiene que ser todo con un área de protección. Sobre todo aquí es muy importante el filtro antiviral que hay en la sala, porque se va a dispersar por esa sala, aunque nos cuidemos bastante, y no son aspiradores para líquidos, son aspiradores sellados, son aspiradores con filtros para virus. Entonces no es el clásico aspirador que estamos acostumbrados para líquidos.
Ese no tiene ningún papel para proteger nada. No se deben usar esos aspiradores. Muy bien. La doctora Bernadette Casilla nos pregunta, ¿qué opina de la administración nasal de anticoagulantes? Ajá. Es una vía de administración cuando quieren evitar la parte, perdón, de la parte parenteral para que vaya hacia la vía digestiva. Entonces se ha propuesto la nariz como una opción, una vía intravenosa. Es una zona que absorbe bastante y va directamente a la circulación, a diferencia de hacerlo por vía enteral. Entonces, esa sí es una indicación. Para esto puede usarse la nariz sin problema. Muy bien. El doctor Enrique Mainero nos dice, ¿qué opina sobre la controversia del uso de la mascarilla en personas sanas? La OMS no la recomienda. Sí. Si no, solo que vaya a exponerse. No, tiene que ver un poco con la pregunta anterior. Se recomienda si vamos a estar con más personas. Se recomienda si sospechamos que somos portadores. Solamente es un aspecto de salud y de cortesía. No, lo difícil de esta pandemia es detectar los portadores. Entonces, una de las medidas sugeridas es evitar contaminarse con estos portadores. Muy bien. Nos preguntan de Facebook, ¿la inhalación de vapor o vaporizaciones qué opina? ¿Es válida? Bárbaro. Yo estaba esperando esa pregunta porque hubo ahí un otorrino que la Sociedad Mexicana, la Federación Mexicana, el mismo colegio de ese estado hicieron sus comunicados en que por favor hagan caso omiso a ese tipo de recomendaciones. Y no tiene ninguna evidencia científica, son propuestas de ocurrencia. De ninguna manera, ningún vapor, por supuesto que no. Ok. El doctor Santos de Chihuahua dice, excelente ponencia. Pregunta, ¿se están haciendo unos cubrebocas dobles de tela con un plástico o acetato bien cortado en su interior? ¿Qué efectividad considera que pueda tener? Sí, sí, los ofrecen mucho, sin embargo, no tienen ninguna utilidad. Muy recomendable 3 capas con sellado para evitar costuras, telas que no tengan costura, todo es sellado y con filtro para cirugía. Solamente esas. Ok. Si no hay opciones y se obtiene este tipo de mascarillas o de cubrebocas, pues eso mejora nada. Pero el rango de seguridad le permite el paso a muchas partículas. No es seguro. Ok. La doctora Luz María Vázquez nos pregunta, en la toma de muestras, ¿qué tan recomendable es tomar la faringia y posteriormente con el mismo hisopo tomar nasofaringia? Sí, estaríamos desaprovechando. Acuérdense que estamos en busca de ácidos nucleicos, estamos en busca del ARN. Entonces, si ya va contaminado con un volumen celular y le añadimos otro volumen celular, probablemente esa muestra no sea útil. Por eso tienen que estar separadas. Si me preguntan, ¿qué haría si nada más tengo una? Directamente a nasofaringe. Inténtenlo, no es difícil. Es la posición de la cara, es intentar muy suave con 2 dedos, nunca forzar el paso del hisopo, regresar si hay resistencia, ir un poco por arriba del cornete inferior, entre el cornete inferior y el cornete medio, y por ahí se desliza también el hisopo. Tienen 2 opciones de un lado derecho, tienen 2 opciones por el lado izquierdo, hay 4 opciones en la nariz. Pero es muy importante el tacto con solamente, de preferencia, el pulgar y el índice, para que no tenga ninguna fuerza y puedan provocar algún sangrado de nariz. Muy bien. La doctora Anke Kleinert, a quien le envío un saludo, por cierto, dice buenas noches, doctor Gobea, por su ponencia respecto a los lavados nasales, ya que lo comentó. ¿Qué opina de las aplicaciones de Steriflu? Muy al Sí, inicio de la pandemia se escuchaba que se recomendaban hacerse. sí, esos les llamaban antisépticos para algunas rinitis infecciosas, algunas sinusitis infecciosas, y no han mostrado mayor utilidad que el efecto mecánico. Eso sí se lo puedo asegurar. Entonces, no es necesario combinarle. Hay otra publicación muy interesante por los odontólogos que recomiendan pues el lavado, obviamente del cepillado, eso sí es muy importante. Acuérdense que las pastas dentales poseen algunos jabones y el jabón es el peor enemigo del COVID. Y también recomendaban que este tipo de soluciones, pero son publicaciones que no tienen mucho análisis científico, entonces no se los quiero comentar. Pero ninguna otra cosa es mejor que la solución salina. No le combinen antisépticos. Muy bien, de Facebook, Elizabeth, la doctora Elizabeth, paciente que tengan el síndrome de techo abierto, Sí. si presenta sintomatología COVID, ¿sí es indicativo de la toma de la muestra?
Sí, no, no pasa nada. El techo abierto está muy distante de donde tiene que hacer el recorrido, el hisopo para la muestra. Sí, hay que ir a la nasofaringe, no, no le afecta el techo abierto. Muy bien. La doctora Selene Álvarez Alves, perdón, nos dice, ¿considera usted que se están desaprovechando a los otorrinos que pudieran apoyar bastante en la toma de muestras? He participado en la Universidad de Guadalajara dando esa capacitación para que ahí, no sé si puede ser ese comercial, pero son doctores voluntarios del servicio social que aceptan voluntariamente ir a tomar muestras. Entonces es un ambiente bastante pues, agradable, es de mucho altruismo, de compromiso de los doctores, que sí hay muchísimos en México, como los que están ahorita escuchándome seguramente, y todos ellos están recibiendo esta capacitación por nosotros, por Otorrino. Entonces, a lo mejor no estaríamos todos con esa oportunidad de hacer las muestras directamente, pero sí podríamos capacitar a grupos muy selectos. Muy bien, la doctora Georgina Saavedra nos pregunta, ¿qué nos puede comentar acerca del uso de esteroides, tanto sistémico como local? Es muy buena pregunta. Primera parte, el esteroide tópico nasal se recomienda ya con la evidencia científica a los pacientes que ya tienen una rinitis alérgica. Ahí no hay ningún problema para el virus, no va a incrementar el contagio ni mucho menos. Y el sistémico está en las guías clínicas porque va a tener un efecto para inhibir mediadores de la inflamación, sobre todo interleucinas y varios mediadores que siempre están en controversia en etapas muy avanzadas de la enfermedad en la terapia intensiva. Ahí se han mostrado algunas publicaciones que pueden ser de utilidad. Etapa avanzada, donde se demuestra que está esta tormenta de inflamatorios, de mediadores de la inflamación, puede ser de utilidad. Y la otra parte, en la rinitis alérgica ya diagnosticada, puede utilizarse todavía el esteroide tópico nasal. Muy bien, la misma doctora Georgina Saavedra nos Sí, pregunta, por otro lado, en los pacientes con enfermedades nasales crónicas y sí, sequedad de mucosas, en sí. algunas ocasiones se utilizan lubricantes nasales como vaselina, etcétera. En esos casos, este tipo de lubricantes nasales aumentan el riesgo de permanencia de virus en la mucosa o pueden funcionar al contrario como barrera. Sí, no, no sirven como barrera, al contrario, es como las cremas lubricantes en la piel que se deben contraindicar, no se tienen que utilizar porque ahí sí se ha demostrado que fijan al virus. Y por otra parte, si es una rinitis de cualquier otro origen, con la sola lubricación de la solución salina tiene para humectarse. La finalidad es un efecto de arrastre mecánico y la lubricación. La humectación, para eso sirve una solución isoosmolar como la solución salina. Es de mucha utilidad. Muy bien, desde Facebook, Araceli García, paciente con persistencia de anosmia y ageusia de más de un mes de evolución, ¿se considera sospecha de COVID? ¿Se recomendaría solicitar IgG? ¿Están disponibles las pruebas? Oye, qué buena pregunta también. Es mucho tiempo. Yo creo que ya estuve en contacto con el virus. Ya después de este tiempo, acuérdense que son 14 días, ya seguramente hay anticuerpos y la disgeusia y la hiposmia va a tardar 3 a 4 meses en recuperarse. No se recupera tan rápido. Estamos en ese tiempo todavía de la doctora. Porque la doctora Miriam León dice si la prueba se puede hacer cuando el paciente ya falleció. Bueno, aquí más bien se hace una necropsia, ¿no? Sí, sí, es un análisis completo. Exacto. Sí. Muchas felicitaciones, muy didáctica. María Lisa Sevilla nos pregunta, excelente presentación, doctor, ¿es imprescindible prueba PCR para realizar cirugías selectivas de otorrinolaringología? Es ideal, licenciado. Y ya la doctora, es lo mejor que puede hacer. ¿Sí? Y ya también pueden tener la certeza de que ha estado aislado, que nunca tuvo contacto con algún paciente portador, pues eso es muy difícil realmente. Lo ideal es la prueba negativa. De acuerdo. El hisopo, nos pregunta si el hisopo puede ser flexible. Es flexible. De hecho, al final, el hisopo se tiene que romper, se separa en dos partes para que se quede dentro del tubo y la parte que se manipuló se desecha y se coloca un tapón. De acuerdo. Excelente presentación. Los hisopos para la toma de muestra deben de ser de algún material. Escuchando una conferencia que debe ser la base de metal. Y dos, ¿la irrigación con solución salina es con jeringa o solo con gotas? Sí. La primera parte ya es un set plenamente validado. Tiene que estar certificado ese set, el de metal
no ha probado ser de mayor utilidad. Entonces, esos que están aprobados generalmente son plásticos, son flexibles. Y a la segunda parte, ¿cuál era la siguiente pregunta? Que si la irrigación salina Ah, es sí. jeringa o con No, gotas. es que buscamos volumen, necesitamos un efecto de corriente, como el efecto mecánico. Entonces las gotas no van a ser de utilidad. Tendría que ser jeringa de 10 mililitros, sin aguja y con la flexión de la carita para que la irrigación vaya un poco hacia el techo de la nariz y pueda salir. Entonces, flexionado. Si estamos de frente, la irrigación va a ir a la garganta y no nos va a ser de mucha utilidad. Muy bien, el doctor Ignacio Guzmán de la Ciudad de México lo felicita. Dice, usted reportó que es más efectiva la determinación de PCR en esputo porque no se utiliza, ¿por qué no se utiliza en Ajá, lugar del hisopado? ajá. No, esa es la alternativa para el niño. Sí, y no es más efectivo. Tendríamos que ir a un lavado bronquial. Sí, es muy invasivo, bastante invasivo. De acuerdo. Y perdón si se entendió mal, pero no, no es así. Sí. Juan Manuel Hernández, excelente plática. ¿En niños ayudaría la utilización de solución con agua de mar para irrigaciones, para las irrigaciones nasales? ¿También en niños? Quiero pensar que es un nombre comercial agua de mar, ¿será? No, no, el agua, la salina. La propia del agua de mar, esa es hipertónica, esa reseca mucho. Si nosotros introducimos a la playa, acuérdense cómo aparecen las manos, todas con cambios de deshidratación. Entonces, no, no es lo mismo. Tiene que, si quieren prepararla, se puede preparar esa solución salina. Es una solución que es 1 litro de agua con 9 gramos de sal de grano. Pero bueno, también es muy barata en la farmacia para que no tengan la posibilidad de error en la preparación. Ay, doctor, mira cómo estoy aprendiendo yo también, caray. A ver, Emma Gracias. Leiva dice, ¿cuál es su opinión al respecto del uso de mascarillas médicas con ventilador integrado y recambio de filtro N95? Y no han mostrado ser superiores y no se recomiendan. Siendo muy estrictos, si no hay más, se pueden utilizar estos, permiten la exhalación libre. Tiene una valvulita ahí, pues. Pero esa válvula puede permitir el paso en algunas ocasiones de contaminación. Pues no es lo mejor. Muy bien. La doctora Gloria Reyes nos pregunta, cuál es su opinión acerca del uso de esteroides tópicos nasales? ¿Aumentaría el riesgo de infección o tiene efecto protector? Les serviría muy útil y ya está estudiado en la rinitis alérgica. Solamente en esa. En las infecciosas no, en rinitis de otra causa no. Exclusivamente esteroide tópico nasal en rinitis alérgica. Ahí se muestra utilidad y no incrementa el riesgo de contaminación ni nada. Ok, y luego algunos comentarios de Ramiro González a propósito de las muestras para cirugías selectivas. Sí. Luego, la doctora Yolanda Sagún nos Ah, pregunta, ok. Doctora Yoli, muchos saludos. dice, ¿puede mencionar ventajas de la opción de traqueostomía Ujú. transcutánea para disminuir riesgo de exposición, principalmente en casos urgentes de traqueostomía que no puede esperar intubación prolongada? Sí, sí, tiene sus recomendaciones el uso de traqueotomía percutánea, se llama. Ahí cada vez esas recomendaciones es que sea el menor número de personas que participan. Es decir, tiene que ir el cirujano más experto, tiene que tener experiencia previa ya en un número suficiente de traqueotomías percutáneas. Es muy importante no utilizar el broncoscopio, o sea, no va a estar el neumólogo con ustedes. Ahí tiene que ser con 2 dilatadores que con los nuevos set le permiten llegar mejor a la tráquea. Entonces, en conclusión, el aspirador cerrado con filtro para virus, no monitoreo con el broncoscopio, con el nasofaringoscopio, porque hay otra tercera persona ahí. Tampoco ultrasonidos, no se requiere mayor personas que el cirujano, el ayudante y los 2 dilatadores. El aspirador cerrado. De Pero acuerdo. sí, en urgencia es la técnica que mejor domina el cirujano. Esa es la que va a recomendar. Si domina la técnica abierta, es mejor la abierta. Acuérdense que estamos con el menor tiempo posible de realización de la cirugía. Sí, la doctora María Elizabeth Soto hace algunos comentarios y nos pregunta, ¿en pacientes con sinusitis están indicados los lavados nasales? De mucha utilidad, claro que sí. De acuerdo.
Salvador Abel Valencia nos pregunta, ¿qué opina respecto a las mascarillas de media cara y cara completa, 3M, y qué tipo de filtro es ideal? ¿Los que protegen para vapores orgánicos sirven? Es el de partículas. Vapores no sirven. Debe decir estrictamente partículas. Y ahí en partículas incluyen virus y bacterias. Y las mascarillas, entre más completas estén, es mi recomendación. Que abarque la cara, que abarque esa mitad de ocular, está perfecto. Sí, Mariana González, ¿en su trabajo se ha sufrido la falta de insumos? Bueno, pues desde toda la vida, todos los médicos en todas Es las en todo el especialidades. sector salud. Y creo que de todos los países, no somos la excepción. Estamos Sí. igual. Sí. José de la Torre, ay, ¿cómo han preguntado, doctor Gobea? Ahora sí, mire, y todavía me faltan muchas. Con mucho Pero vamos a gusto. leerlas todas de un jalón. A ver, José de la Torre, en pacientes con rinitis alérgica, ¿con qué frecuencia se pueden hacer higiene nasal con solución salina y qué tipo de antihistamínicos se recomiendan? Fíjese que desde el año 1800 el principal tratamiento de una rinitis alérgica es evitar la exposición a un alergeno. Y eso es prácticamente imposible. Si no podemos evitar esa exposición, vamos a eliminarlo de la nariz. El paciente alérgico tiene que hacer sus lavados mínimo por la noche, como cepillarse los dientes toda la vida. Y con eso va a disminuir sus cuadros de rinitis, va a disminuir su uso de vacunas y el uso incluso del antihistamínico. Entonces, si no puede evitar la exposición, vamos a eliminarlo de la mucosa nasal con un lavado. Bastante útil. ¿Sí? ¿Sí terminó? ¿Sí? ¿Sí? Ok, el doctor Sergio Hernández Mares dice el uso de cubrebocas en paciente y médico deben ser exigidos para consulta. ¿No cree? Sí. Muy Es parte bien. del ingreso a un consultorio, es requisito. Zoraida Maya, cirujano de Playa del Carmen, después de Ah, exposición a pacientes COVID con la respectiva protección, ¿qué recomienda hacer como preventivo o antes de entrar a COVID a ver los pacientes? ajá. Sí, ya hay todo un protocolo. Antes de entrar a ese paciente, es todo un protocolo de vestimenta de todo el equipo de protección personal, lo más completo posible. Lo ideal es que el equipo, si vamos a la exigencia completa, posea el oxígeno integrado, que no tenga que estar inhalando el ambiente de ese espacio COVID. Eso es lo más sofisticado que existe. Pero bueno, si no tenemos esa opción, pues el apoyo de otro juez, de alguien verificador ahí que vea que todo el equipo está perfectamente bien colocado y que se tome el tiempo necesario. Siempre llegamos corriendo a estas zonas COVID, ahí no, hay que tomarse el tiempo suficiente a su seguridad. Muy bien. Fernando Ramírez en Facebook nos pregunta, ¿qué utilidad tienen los gargarismos con agua de sal? Dice que estarían perfectos si fuera lavado a través de la nariz e hiciera esas gárgaras, porque una parte de ese lavado va a ir a la vía digestiva y el otro lo va a estar eliminando. Entonces, si combina ese gargarismo, no por las gárgaras de la garganta, no por hacer ese movimiento en garganta, sino el lavado nasal y además esas gárgaras. Ok. Marieli Dawson de Facebook, en pacientes positivos COVID-19 recuperados, ¿en Ujú. cuánto tiempo se recupera de la anosmia Sí, o de la ageusia? sí, es muy lento, bastante lento. Esa zona donde se afectó la hiposmia se llama área olfatoria y ahí hay que regenerar todo el epitelio, que es un epitelio nervioso, son neuronas que hay que recuperar. Si fuera un paciente que dejó de fumar, las neuronas se pueden recuperar en un lapso corto de 3 semanas. Pero algo está pasando con el virus que tarda como una reinervación, es decir, de 3 a 4 meses. Muy bien. Nos pregunta el doctor Jesús Mateos, ¿las irrigaciones nasales se pueden usar en forma habitual? ¿Exista o no exista contacto con pacientes COVID-19? Sería muy indicado en un ambiente hostil, es decir, que viva en una gran ciudad, que haya sido expuesto a una construcción, en ese momento sí, pero no es una forma, si no se sometió la vía aérea a un ambiente contaminado, no es recomendable. De acuerdo. La doctora Saavedra, en los Sí. pacientes con tratamiento antialérgico, ¿se modificaría su tratamiento si presentara un cuadro moderado de COVID-19? Hay dos posturas en la rinitis alérgica. Es suspenderlo
hasta 2 semanas después, que se supone que ya desapareció el virus y el sistema inmune está eficiente. Y retomarlo con una prueba negativa. Sí, es necesario suspenderlo. Muy bien. Emma Leiva, ¿cuál Sí. es su opinión al uso de nebulizaciones con productos herbales? Sí, tengo un buen amigo que tiene unos productos muy recomendables. Si quiere, después le paso esa opción, pero son herbales con un proceso científico. Ahí son totalmente recomendables. De No, acuerdo. no otros, si no están con un análisis científico. Sí, ok, no los de los. Bueno, Por supuesto que no. un dato muy interesante es que hoy en día tenga que cumplir todos estos productos con autorizaciones de la autoridad correspondiente y particularmente todo este tipo de productos herbolarios incluso que se publicitan, tienen que pasar por un control de verificación que efectivamente hace lo que dicen. Entonces, muy interesante que no Qué buena cualquiera. información, licenciado, que esa información hace falta en nuestro país Sí, 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 y que claro. haya ese control. Y ahí hay medicamentos que antes se importan de Alemania, por ejemplo, no sé si sea comercial, perdón, pero es como la valeriana, ¿no? Que siempre le van a dar los miligramos necesarios para la valeriana es pasiflora. Entonces, con los miligramos necesarios para que pueda tener un efecto de inducción del sueño y es herbolaria y tiene la dosis constante, pero analizada por un laboratorio. Sí, que no siendo de manera científica puede tener unos efectos en la salud de las personas. Así es. Nayeli Lambertines nos pregunta, ¿se conoce alguna lesión característica o patrón de inflamación de la mucosa faríngea? En el caso de COVID, Sí. si no, no está descrito nada característico. De hecho, no son perceptibles porque todo es tan rápido. Acuérdense que al contagio puede haber síntomas al segundo día. Los más frecuentes son al día 5 al 7, pero también puede haber al 6, al 8, al 12. Y no es como un tiempo para que transforme algo en la mucosa. Muy bien, Celia Ruiz, ya quedó contestada su pregunta de las vaporizaciones de No, eucalipto. sí, El por doctor favor. Jorge Huerta nos dice, ¿puede comentar algo respecto al humo de los electrocauterios durante las cirugías? Sí, sí, claro que sí. Por ahí, en una de las diapositivas les mostré qué nivel de evidencia tiene el cauterio. Y no, o sea, es un nivel de evidencia moderado, no es fuerte. Entonces, no tengan así como ese pendiente. Sin embargo, el hecho de estar evaporando una energía, se puede elegir un bipolar en lugar de monopolar. Ya con esto, el grado de quemadura del tejido del vapor, que también lamentablemente tenemos aspiradores para líquidos tratando de aspirar humos. Entonces, hay charlas muy interesantes sobre el humo generado por los cauterios. La recomendación en conclusión que puede hacer es un aspirador sellado que no sea para líquidos, que sea el de menor energía, que es el bipolar. Doctor, en lo que sigo con las preguntas, ¿nos ayudaría a dejar de compartir su pantalla para que se Algo que ya se viera su puede, ¿verdad? imagen Perdóname. más ¿Cómo le hago grande? para dejar de compartir? Ok. Nomás hay un botón de, ya dejó, ¿verdad? Ya, perdón, sí, Dice el doctor José Luis Martínez Guevara. sí. No sigue su pantalla, doctor, ¿eh? ¿Está la mía? Sí, ¿le ¿Cómo? puedo poner escape? Ya está, ahora sí ya está. Ok. El doctor José Luis Martínez Guevara de Monterrey, le mando un saludo. ¿Usar un nasoscopio Ajá, para flexible. toma de muestras en la nasofaringe, siendo una toma dirigida? Sí, puede ser, pero ya tendríamos ahí un naso contaminado. Entonces, el trayecto de ese naso debería tener un tratamiento especial, utilizar como un plástico desechable para poderlo eliminar, como cuando se utilizan en pacientes enfermos de VPH, del virus de papiloma humano. Ahí es un cobertor que tiene ese nasofaringoscopio y eliminarse. Entonces, esto se puede hacer tranquilamente a la palpación. No pasa nada. Es muy fácil de hacerlo. Y tienen 4 canales para tomar esa muestra. Pues, que no le tengan miedo a eso. Es más bien la precaución, pues. Pero sí Muy pueden bien. hacerlo con mucha sutileza. Elena Pérez nos pregunta, bueno, lo felicitan. ¿Usted cuándo recomienda realizar la muestra? ¿En día 7 u 8 posterior a la exposición? Ah, qué caray. Todas las muestras por las guías clínicas recomiendan al síntoma, pues. Ojalá todo el personal médico, ojalá
las personas que tuvieron contacto pudieran hacer inmediatamente la muestra, ¿no? Pero hablábamos que el 63% es el porcentaje más alto que puede hacer una PCR en el día 1 de los síntomas. Ojalá lo pudiéramos detectar como portador y seguramente esto sería más alto, la cantidad de carga viral. De acuerdo. María Eugenia Espinosa nos pregunta, ¿qué medidas toman los otorrinolaringólogos particulares para ver y tratar pacientes sin evidencia clínica de COVID? Sí, siempre hay una entrevista a través de la secretaria, que casualmente, pues, está mal que lo diga, pero el paciente miente en muchas anécdotas de mis colegas, que es por un motivo de consulta y ya llegan con datos de fiebre, con antecedente de haber viajado al extranjero y con muchos datos sugestivos clínicos de COVID. ¿Qué hace el otorrino? Primero la entrevista de la secretaria. Si ese primer filtro no fue válido por este ejemplo que les menciono, pues sigue todo un protocolo. Tiene que llegar con el uso de cubrebocas. Hay una ruta que la orienta sin tocar nada hasta ir al aseo de las manos. Tiene estrictamente que ir a lavarse las manos y todo paciente debe ser tratado como un portador COVID. Entonces, con toda la protección del otorrino, el uso de los gogles, el uso de la N95 y de batas y botas. De acuerdo. Nos pregunta Lucila Valderas, ¿cuál es el error o la principal causa desde su punto de vista de contagio en médicos? Usando el equipo de protección, aún usando el equipo de protección personal, ¿por aerosoles o por mala técnica del retiro y puesta de su equipo de protección personal? Totalmente de acuerdo con la doctora. El mayor porcentaje de contaminación es al retiro del equipo de protección personal. De acuerdo. Es el principal error, sí. Pues es un tema que hay que trabajar más, ¿eh? Sí. Hay que trabajarlo más. El tema de capacitación de cómo vestirse con el testigo. Lourdes Oriostegui, ¿se recomienda esteroides de acción corta o prolongada? En el caso de, ¿no le completa la pregunta? No, quiero suponer en los casos de... Bueno, vamos a suponer que es el sistémico y que es en la etapa de la tormenta inflamatoria muy avanzada en la terapia intensiva. Son periodos cortos, muy cortos. Hablamos de 3 días a 5 días. Si no hay respuesta, hasta las 72 horas no hay que continuar con ellos. Acacio Martínez, ¿el polvo de la calle puede contagiar el COVID? No, definitivamente no. Anabel Romero ya hicimos la pregunta Sí. antes de la doctora Anabel Romero del cauterio. Paloma Arroyo, ¿qué opina del uso de ivermectina en pacientes con COVID? Sí ha mostrado utilidad, ha erradicado algunos, pero son pocos casos publicados. No sé si en el futuro acumulen un mayor número y pueda ser válido. Son casos aislados. Entonces, como recomendación, no la tomen hasta que sea sólidamente mostrado con mayor número de casos. Muy bien, Carla López, ¿es cierto que ya no puede volverse a utilizar el ventilador en otro paciente si el que lo tenía padecía COVID? No, todo el equipo es desechable. Se intercambia. Sí. Irma Verónica Moctezuma, respecto a, perdón, sí, nos comenta que si recomienda Esterimar. ¿Nombres comerciales? Sí, bueno, se vale, aquí Pero estamos. no pasa nada, pasa nada. Sí. Ahí la precaución es no el gas que posee esta solución. El gas puede enviar más allá de la nasofaringe la partícula en caso de que sea virus. Entonces es volumen, solamente agua sin spray. Estos productos tienen gas para empujar la solución salina. Muy bien. No sprays. Le manda y nos manda saludos de Yolanda Sagún, un abrazo también. Doctora, muchos saludos. Andrés Márquez, está de moda el uso de snorkel con filtros de máquinas de anestesia. ¿Qué tan seguras son? Sí, fue un proyecto muy avalado de origen de varias universidades y con mucho sentido. Tiene bastante sentido. Sin embargo, ha sido todo un reto adaptarlos al ventilador y tienen muchas fallas todavía. Entonces, definitivamente no es una opción. Muy bien. El doctor Sigfredo García también le manda saludos y nos manda saludos. ¿Qué hay de cierto que el dióxido de cloro tiene utilidad para combatir las infecciones virales? Sí, no, era una teoría muy al inicio, pero nada inhalado, acuérdense. Esto no ha mostrado utilidad. En ese sentido, no.
¿Qué opina del enjuaguez de bicarbonato de sodio en garganta? Sí, no, ahí sería el propósito alcalinizar el ambiente del virus, pero al contrario, ¿no? Es un efecto mecánico, ninguna otra sustancia, solamente solución salina. Doctor, ahora sí ya vamos a terminar. No, no pasa nada. Ok, las cremas hidratantes para la piel, ¿fijan Ajá. el virus? Sí, sí, si están en un ambiente de exposición, un trabajador de la salud, para nada cremas. Eso sí está muy establecido por las guías, ¿eh? Doctor, Ni las cosas de afeitarse, eso tiene que hacerse por la noche antes de ir al hospital. ok, doctora Ada Villatoro. Villatoro, ¿considera que la exploración endoscópica de nariz y orofaringe durante la consulta de otorrino es suficientemente generadora de aerosoles como para tener que evitarla o no hay tanto riesgo mientras evitemos aplicar cualquier tipo de spray durante la exploración? Ajá. Ahí surge los reportes de las primeras infecciones, doctora. Lo primero que se reportaba eran los procedimientos endoscópicos de cualquier especialidad, más los de otorrino. Entonces, si es posible postergarla, evítela. Ok, Aún con evitar los sprays. El acercamiento con el paciente resulta como el oftalmólogo, como el odontólogo, esa situación de exponerse a esa cercanía del endoscopio también, y la manipulación con sus manos y todo esto. ok, médicos y enfermeras que están en área COVID para la protección nasal, ya que la ozonización y el aire acondicionado reseca la mucosa nasal, ¿qué medicamento sugiere o qué sugiere para esos profesionistas? Si no estuviéramos en un ambiente de pandemia, hay bastantes opciones de lubricación. Pero Pues, ahorita en este ambiente con pandemia, ahorita solución salina, solamente. Y no podemos arriesgar ningún componente oleoso. Eso atrapa las partículas del virus. Entonces, no vaselinas, no lubricantes. Anteriormente podemos recomendar hasta vitamina E en gotitas. Lubrica bastante bien la mucosa nasal, pero por el momento nada de lubricantes. otra buena pregunta, nomás no se identifica. Ya no voy a hacer la última pregunta que hago sin identificar a la persona. El Galaxy A7 dice, ¿tiene alguna, última, No pasa nada. pero me gustó la pregunta. ¿Tiene Sí, alguna utilidad el dióxido de cloro en el tratamiento del coronavirus? sí. En la superficie, sí. Y, y hay un medicamento SBC o SSMSS, Una utilidad. ni una. No. Ok, doctor, ¿el agua oxigenada qué función garantiza? Es una excelente opción antiséptica también. Nomás con todas las precauciones necesarias. Esto no se combina y si se aplica directamente a la piel es muy irritante. Siempre va a ir un poco diluida. Sí, no Eh, combinada. Hay muchos riesgos en las combinaciones. Nada de cloro, agua, y las agua oxigenada, alcohol. Esas combinaciones son muy peligrosas. doctor, me vuelven a preguntar del dióxido de cloro tomado, entonces no hay evidencia. Absolutamente no, no lo hagan. No. Tomen vitamina D. La vitamina D, los mismos endocrinólogos, fortalece el sistema, si quieren tomar algo, pues, el sistema inmune en una forma muy anecdótica, pero están creciendo más los estudios. Hay propuestas de 400 unidades al día, hay propuestas de semanalmente, pero la recomendación es esta toma diaria. ¿Y en qué alimentos los podemos encontrar? No hay casi en alimentos, sí hay que tomarlo. Pero algunos alimentos que lo contienen es una nuez. Una nuez puede contener vitamina D suficiente hasta para una semana. Ok, Juan de Dios Lemus, ¿podría prevenir el virus COVID el uso tópico de aciclovir en área nasal? Sí, no, no ha tenido ninguna utilidad. El aciclovir es muy útil para herpes virus. Este es un virus diferente, el COVID. No hace nada. No le hace nada a un aciclovir. Manda saludos el doctor Genaro Vega Malagón. También le enviamos un saludo de Querétaro, Saludos, de la doctor. Comisión de Arbitraje Médico de Querétaro. Muchos Eh, saludos. dice María del Coral Patricia, veo que la gente anda con sus perros por las calles. ¿Será una forma de transmisión a las casas? El humano puede contagiar al perro, pero no se ha demostrado, y al gato también. Pero no del perro al humano, ni del gato al humano. Ok, Microdacin, ¿qué opina? Bastante útil, muy bueno. Es productos antisépticos y muy noble con la piel. Muy Muy bien, me recomendable. voy con la última pregunta, doctor Gobea. Adelante, licenciado. Fernando, oye,
Está mucho mejor así, reducir las pláticas y generar responder más todas las preguntas. Doctor Fernando Ramírez, se mencionó que la nasofaringe tiene receptores de enzimas convertidoras de la angiotensina. ¿El Así es. uso de IECAs influye en algo en dichos receptores? Y esa fue una creencia muy útil por parte de las publicaciones en cardiólogos y los expertos en estos medicamentos, pero todavía está con muchas faltas de bases científicas. Hay algunos estudios que lo han practicado y muestran utilidad, otros no, así que no podemos recomendarlo. Pero es bueno el razonamiento. Ojalá todo fuera encaminado a bloquear ahí el receptor, ¿verdad? Muy bien. Sí. Doctor Gobea, como siempre, súper agradecido, muy agradecido por su Gracias. amistad primero, por haber aceptado. Yo le reconozco lo que apoya a la comunidad médica, porque además reitero que todos los profesores que han pasado, que nos han ayudado, que están aquí, lo hacen de manera completamente altruista. Lo hacen con el único fin de aportar su grano de arena al conocimiento de los profesionales de la salud, y eso requiere de un gran acto de voluntad. Doctor Gobea, muchas gracias. Me preguntan también algunas personas que entraron tarde si va a estar disponible su plática. Todas las pláticas están disponibles en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y en el de Medical Legal Center. A partir también del día de mañana estarán disponibles en YouTube, en un canal que estamos abriendo, cada una para que las puedan ver todas las veces que necesiten. Si alguien quedó con alguna duda, ¿qué preguntarle al doctor Gobea? Nos la puede hacer a nosotros al mail atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com. Se las hacemos llegar al doctor Gobea y él se las hace llegar directamente a ustedes. Les recuerdo el programa de y de las demás pláticas en nuestras redes sociales que ya conocen, que es Medical Legal Center en Facebook, Instagram y Twitter. Y les recuerdo también el día de mañana que vamos a estar tenemos invitado al doctor Juan de Dios Maldonado Alvarado. Él fue presidente de FEMECOG, la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia, y nos hablará de pandemia, lo mismo, pero diferente. Y les recuerdo el miércoles también el foro que tenemos con presidentes de algunas agrupaciones médicas para ver los retos de las agrupaciones médicas en materia de educación médica continua. Le agradezco mucho al doctor Gobea todo su apoyo, atención, y a todos ustedes que nos han favorecido con su asistencia, y nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana a las 8 de la noche en punto, como de lunes a viernes lo hacemos desde hace 8 semanas. Doctor Gobea, muchas gracias, licenciado, por esta labor, y muchas gracias a todos los que asistieron al webinar. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.